Bueno, como es habitual, tenemos problemas con una llamada telefónica muy importante, pero les tenemos que contar a ustedes que hay mucha molestia entre las víctimas de las FARC por los últimos acontecimientos. Las FARC simplemente reconocen que secuestraron y nada más, y ahí para, y nadie las castiga y, y no hay ninguna pena adecuada para semejante delito el que cometieron las FARC, y mucho menos ni para qué hablar de una indemnización. Eso no existe. La organización criminal más poderosa y más rica del mundo no tiene ni siquiera con qué pagar los abogados y se los tenemos que pagar entre todos los colombianos. Esto es sencillamente inaudito. Señor General Luis Mendieta, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, y presentarle un cordial saludo y por supuesto a toda nuestra amable audiencia. Señor General, usted representa la voz de quienes han sido víctimas de los secuestros de la guerrilla, que una cosa desde luego es saber que existieron e inclusive ver las imágenes que nos llegan, las imágenes dramáticas, dantescas diría alguien, del tratamiento que se le daba a los secuestrados, y otra muy distinta haberla vivido. Y ahora las FARC reconocen el delito y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es su parecer, cuál es su punto de vista, el suyo y el de quienes sufrieron aquellas atrocidades, señor general? Por supuesto, doctor Londoño, que no estamos nada conformes, porque el hecho de que estén reconociendo secuestros, pero lo hacen a términos de organización, cuando aquí lo que se necesita es la verdad, a la cual no han contribuido en ningún momento. Aquí siempre se ha solicitado, especialmente en las observaciones que nosotros hicimos, es esa responsabilidad individual. ¿Quiénes fueron los determinadores, los que dieron las órdenes para secuestrar, para construir las jaulas de concentración, para colocar cadenas, candados? ¿Quiénes dieron las órdenes, por ejemplo, del fusilamiento de nuestro compañero Luis Fernando Peña Bonilla? ¿Quiénes dieron las órdenes para que no se le prestara la suficiente asistencia alimentaria y de medicinas al capitán Julián Ernesto Guevara, que murió allí en cautiverio? También nosotros hemos insistido en esos otros términos, cuáles van a ser las formas para la reparación, para las garantías de no repetición, porque ¿qué observamos? Que las FARC se dividieron y quedaron con un brazo armado que en este momento está actuando en diferentes partes del país y por supuesto van a ser quienes van a ejercer esa repetición, especialmente contra los sectores de las víctimas en diferentes partes del país. Señor general, si me permite, le habla un viejo profesor de Derecho que no puede entender alguna cosa que quisiera que usted enriqueciera con su punto de vista. Una cosa es privar de la libertad a una persona y otra cosa es, a partir del secuestro, tratarla como no se puede tratar a un ser humano, maltratarla, liquidarla psicológicamente, emocionalmente. Le repito, el secuestro es un delito atroz que consiste en la privación de la libertad. Pero esto que hemos visto, estas imágenes, gente encerrada en una jaula peor que los animales, tratados como si fueran bestias, eso es otro delito distinto, señor general, y mucho más grave, y mucho más gravoso. Estas imágenes gravitan sobre la conciencia de cualquier colombiano y de cualquier ser humano que las pueda ver. Y sobre eso no hay nada, no hay nada. Le repito, una cosa es privar a alguien de la libertad y otra cosa es tratarlo como los trataban a ustedes por las FARC, ¿o no, general? Sí, por supuesto, y desde nuestro punto de vista siempre insistimos en que no había ni privación de la libertad, ni tampoco retención, como se habló en un momento, o como quedó en el acuerdo de una aprehensión. No, aquí se trató de crímenes atroces, crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que cometieron. Por eso desde el comienzo insistimos en que se debería juzgar a los integrantes de la FARC desde todos estos puntos de vista. Infortunadamente, pues han pasado ya los años y únicamente se hicieron algunas observaciones, podríamos decir, porque para que haya
penas hasta el momento no se ha visto ninguna, por el contrario, recordemos el caso de alias Santrich, que estaba preso y se hizo fue prácticamente toda una acción judicial para que él pudiera escaparse a las autoridades y volarse y no pasó absolutamente. Entonces allí es un punto en el cual hay una desconfianza por parte de las víctimas que ocasionaron la paz en lo que es el sistema de justicia, como es el caso de la JEP. El derecho internacional humanitario es muy rico en las disposiciones que se han dictado, especialmente pues en las normas vigentes sobre la materia con los protocolos de Ginebra y demás, donde está claro que al privado de la libertad dentro de un conflicto hay que darle condiciones humanitarias y condiciones elementales. Eso está escrito, señor general. Esto que veíamos, esto que padecieron ustedes, esto es una atrocidad que no tiene nombre, que no tiene orillas. Eso no, insistimos, eso no es un simple delito de secuestro, es mucho más que eso, porque eso era un propósito sistemático de ofender, de golpear, de maltratar hasta niveles en que la humanidad se subleva, tiene que sublevarse y no puede olvidar, señor general. Es que esto lo tenemos que recordar, lo debemos tener presente. Usted va a seguir en su campaña valerosa y firme para que la humanidad no olvide la manera como las FARC trataron a las personas a las que privaban de su libertad. Por supuesto, doctor Londoño, nosotros seguimos en esa tarea y ese ha sido nuestro énfasis desde hace varios años, porque es que allí las FARC trataron fue de deshumanizarnos, de maltratarnos, por eso se habla siempre de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos, degradantes, ahora la amenaza permanente con los fusiles de matarnos las 24 horas de día, de noche, cuando se hacían los desplazamientos, esas formas de tortura al desplazarnos por las diferentes regiones inhóspitas, sin ninguna consideración, sino que teníamos era que seguir adelante resistiendo prácticamente para que no perdiéramos la vida. Ahora, con base en esos principios internacionales, siempre se está hablando de la reparación, porque aquí vemos que en el sistema de la JEP no se quiere tocar el tema de esa reparación y nosotros seguimos insistiendo en esa reparación integral y en esa reparación integral a cada una de las víctimas se tiene que considerar los puntos especiales del derecho internacional en lo que tiene que ver a la restitución, a la indemnización, a la rehabilitación, a las medidas de satisfacción, a las garantías de no repetición y al proyecto de vida. Está muy bien delimitado esa parte en el derecho internacional y que aquí hasta el momento no se ha querido tocar estos puntos, sino que por el contrario se hacen a un lado y no se quiere hablar respecto a estos puntos que son muy importantes, sobre todo para que haya o se tenga mejor en cuenta a esas víctimas que ocasionaron las FARC y para que se reparen todas las atrocidades que cometieron, porque bien lo decía alguien, en el caso de la toma de rehenes, las secuelas físicas y psíquicas son permanentes y de por vida, tanto para la persona que es objeto de esta toma de rehenes como para sus familias. Solo le agrego que esa reparación está prevista no solo en el derecho internacional, sino en el derecho interno. Cuando un delincuente causa un agravio tiene una pena, pero además la obligación de resarcir el perjuicio que causó con el delito. El resarcimiento es un elemento esencial dentro de la estructura penal. Castigar al delincuente, pero obligarlo al resarcimiento. Y de eso no se dice una sola palabra en la JEP. Pues adelante, general Luis Mendieta, esto no lo podemos dejar a un lado porque no estamos contribuyendo a la no repetición, al contrario, estamos incitando a los bandidos a que cometan más actos de esta naturaleza atroz, porque el resultado es que no les pasa nada, ni siquiera tienen la obligación de indemnizar. El dinero no va a indemnizar, el dinero no va a recuperar el sufrimiento que ya se vivió, pero es una forma de resarcimiento la única conocida en el derecho. Señor general Luis Mendieta, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad.
A usted, doctor Londoño, muy amable, y en el tema aquí haciendo énfasis en lo que es la reparación, vemos cómo las declaraciones de los diferentes integrantes de las FARC cuando salen en los medios es seguir ofendiendo la dignidad de las víctimas. Recordemos ese quizás, cuando las escobas y traperos y últimamente Timochenko al lado de una lancha. Aquí ellos no pueden decir que no tienen bienes para reparar. Eso es lo que se está esperando, y si no, que entreguen las 10 curules que le dieron al Congreso de la República, seguramente a víctimas, como una forma de reparación, y se separen de esa actuación que están haciendo en el Congreso de la República. Y como le decía usted, doctor, se necesitan sanciones ejemplares a estos crímenes internacionales, porque si no, esto sería fomentar la impunidad y hacia futuro promover que se repitan de nuevo todos estos crímenes atroces que cometieron las FARC. Muy amable, doctor Londoño, un feliz día, un saludo muy especial y muchas bendiciones a todos nuestros amables oyentes. Muchas gracias, señor general. Eso no se nos podrá olvidar jamás. La humanidad ofendida le exige a la JEP, señor Cifuentes, le exige, no es que le suplica, ni le pide, ni le ruega, le exige que haga justicia, que comprende sanciones reales y ejemplares contra estos criminales y que comprende el resarcimiento, y que no digan que no tienen dinero porque son los hombres más ricos de Colombia.